Muy buenas noches a todos. Estamos empezando Perspectivas totalmente en vivo desde Canal 44. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches también a usted que ya nos acompaña. Una noche lluviosa, no una lluvia generalizada. Paciencia si usted está en el tráfico, porque la verdad, bueno, ya lo sabemos, esta ciudad con las primeras gotas suele desquiciarse, ¿no? Bueno, en el sur sí está fuerte la lluvia. En el sur de la ciudad también, por ahí se derribó un árbol alto en la zona de Mariano Otero, cerca de Plaza del Sol. Entonces ya te imaginarás que si Plaza del Sol es un caos con poquita lluvia, pues imagínate con árboles derribados. 7 de junio, Belén, se cumplen 2 años, hay que decirlo, de que los alcaldes de Movimiento Ciudadano ganaron la elección en 2015. Precisamente el día de hoy se cumplen 2 años, y que llegó también Pedro Kumamoto como diputado independiente, que por cierto el próximo viernes vamos a tener una conversación con él muy interesante, creo que les puede interesar. Belén, y bueno, el gobierno de Guadalajara con este asunto de los medios de comunicación, ¿no? Pues sí. Exactamente 2 años después, hay que recordar, el viernes pasado, Enrique Alfaro, en la presentación de unas obras municipales, hizo un discurso por ahí de unos 15, 17 minutos. Digamos que era, como le dicen en las bolsas, Black Friday, un viernes negro, sí. Porque en el discurso Enrique Alfaro hizo múltiples referencias. Hizo referencia a la reforma electoral que se estaba aprobando en el Congreso, en particular el asunto del financiamiento público a los partidos políticos. Después dijo que a Pedro Kumamoto se lo había chamaqueado el gobernador del estado, que en realidad lo había utilizado para los intereses propios del gobierno del estado. Y después de pasar por esa parte, también dijo que Movimiento Ciudadano y en particular su administración era una de las últimas esperanzas que tenía este país para poder cambiar. Y ya como refilón, para terminar el discurso, empezó a hablar de los medios de comunicación. Hoy que por cierto se festeja la libertad de prensa, el Día del Periodismo, la libertad de expresión, y definió que 3 periódicos en particular, La Crónica, NTR y El Diario Mural, eran periódicos basura, o que eran, digamos, o que publicaban información basura. Después de ahí, Belén, se ha generado una polémica muy profunda hasta el día de hoy, que Enrique Alfaro publicó en un portal que se llama Tercera Vía, terceravía.mx, un texto que donde habla de la libertad de expresión, donde pide disculpas a estos medios, reafirma algunas de las razones que lo llevaron a decir eso, que eran periódicos basura, pero al final termina pidiéndole disculpas a estos 3 periódicos. Un texto que leeremos más adelante, Enrique, pero la primera duda que a mí me surge es ¿por qué habrá escogido este medio para hacer público su carta, que daremos, insisto, lectura un poquito más adelante? Y el otro tema, Enrique, me parece que son fechas como muy coyunturales y muy interesantes. Estamos llegando, como bien dices, al segundo año de administración de Enrique Alfaro, en una situación de desgaste, diría yo, ya con los medios de comunicación. Ya muy lejos quedó aquella luna de miel en la que Alfaro, bueno, de alguna manera, ante la euforia de querer tener gobiernos, continuar con gobiernos de alternancia, probar nuevas formas, tanto la población como incluso, no hay por qué no decirlo, algunos medios, no digo que impulsaron su candidatura o impulsaron su triunfo, pero sí de alguna manera con algunos de los temas en algunos que momentos. Exactamente, pero porque, bueno, su discurso tenía que ver con esta, digamos, con esta idea que teníamos de mejorar la ciudad, de tener un mejor gobierno. Particularmente se hablaba de que pudiera ser un gobierno alejado de la corrupción. En fin, me parece que esta luna de miel terminó más pronto de lo que se esperaba, y definitivamente, bueno, no tiene por qué haber una luna de miel con los medios de comunicación, eso es un hecho, pero sí que siempre es verdad que puedes tener, digamos, una relación profesional, digamos. Me parece que esta relación profesional se pierde desde el momento en que alguien pierde el respeto de la otra parte. Y si bien es verdad, hay algunos medios de comunicación que en algunos momentos han cruzado ciertas líneas, particularmente el caso, lo recordábamos, de un episodio personal del alcalde. Me parece que fue un error del medio, desde mi punto de vista. Claro. Ojo, no sé si eso amerite que le llames basura o no, creo que no. Exactamente, a eso iba. Me parece que en términos generales los medios pues han hecho su labor.
Y la labor que han hecho, no solamente con Enrique Alfaro, con todos los gobernantes que hemos tenido en la época o en la historia reciente de Jalisco, y digo historia reciente porque antes, hay que recordar, los medios tenían una relación muy distinta con los gobernantes. Sí, aparte había un partido único. Exacto, digamos que de esta época moderna en la que los medios de comunicación por lo menos se han preocupado un poco por profesionalizarse y por consignar hechos más allá de intereses. Sí. Me parece que sí, pues cuando ya pierdes el respeto y cuando además señalas a alguien en particular y generalizas, por ejemplo, en el caso de Mural, pues seguramente habrá muchos periodistas, directivos, redactores, gente que está haciendo bien su chamba. También NTR y también la Exactamente, Crónica, a eso iba claro. Cada uno de estos medios. Pero fíjate, y generalizarlo de esta manera me parece que es un grave error. A ver, yo creo que él, primero, que un político se enoje con un medio de comunicación siempre es una buena noticia. De entrada, no te lo digo. Claro, no, sí, porque sí, te voy a decir una cosa, entiendo Belén, el sentido del o sea, claro. no en el sentido de que sea correcto utilizar la palabra basura. Tampoco es correcto que nosotros como periodistas le digamos basura a nadie. Claro. ¿no? O sea, la palabra me parece que está totalmente desproporcionada. Pero me refiero a que en una democracia sana, estable, es normal que los medios y el gobierno choquen. Si los medios y el gobierno no chocan, eso quiere decir que algo malo está pasando, porque los medios están para señalar lo que los gobernantes hacen mal. Te diría, no solo los gobernantes, el poder en general, que tiene que ver con el poder empresarial, que tiene que ver con el poder social, es decir, más allá del gobierno, también el medio tiene que señalar cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el poder de los empresarios. A lo que me refiero es que es un mecanismo de contrapoder, o así se entendió el periodismo en democracia, y por eso en Estados Unidos se le llama el perro guardián de la democracia, por eso mismo. Entonces creo que de entrada eso no me parecería, más allá de la palabra en sí, el hecho de que un medio de comunicación o que medios choquen con el gobierno de Guadalajara no me parece una mala noticia, me parece que el medio está haciendo su chamba y con lo tanto está haciendo su chamba. Algunas de las críticas yo las comparto, otras de las informaciones que han publicado no las comparto, me parecen descontextualizadas, otras con información personal, pero más allá de eso, de entrada me parece correcto. Segundo, creo que nos tenemos que habituar a que en una democracia sana, donde hay libertad de expresión, el periodista critique, pero el gobernante también responda. Creo que nos hemos habituado durante mucho tiempo a que el gobierno responde de otra manera que no es democrática. ¿Cómo responde? Si Belén o Enrique dicen algo que le duele al político, en vez de decir públicamente que están en desacuerdo con Belén o con Enrique, lo que hacen es llamarle al dueño, al jefe. Oye, fíjate que tu periodista tal, tal, tal y tal. Y el dueño, si tiene criterio, te dice, oye, ¿qué pasó? Claro. ¿Te parece correcto esto? Pero hay otros que no, como el cheque del gobierno del estado o de los gobiernos municipales, son muy jugosos. Dicen periodista, gracias por haber estado aquí. A lo que me refiero es, ojalá las críticas que haga la administración de Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano en general sean así, no de utilizar la palabra basura. Es decir, sean públicas, críticas públicas a los medios de comunicación y que nunca operen por atrás pidiendo cabezas de reporteros o pidiendo cabezas de periodistas, que eso no me parece democrático. Me parece democrático que respondan. Si hay señalamientos, que respondan. Lo que no me parece correcto es que vayan por atrás pidiendo cabezas de periodistas. Sí, no, definitivamente. Yo te diría más allá de eso, Enrique, me parece que ninguna de las dos acciones, en mi opinión particular, caben. Y me explico. Al final estamos hablando de dos entes totalmente distintos. Sí. Y le guste o no a la autoridad, ellos tienen que ser medidos con una vara distinta y tienen que ser observados con una vara distinta. Pero si hay una información que no es verdad, claro, tú respondes, ¿cómo? No diciendo basura, claro. Pero tú puedes decir, la información que publica este medio es mentira. No, perfectamente lo puedes decir. Claro, a lo que me refiero es que lo que me parece que no han terminado de entender algunos políticos o algunos actores públicos es que ellos están bajo el escrutinio público y que los medios de comunicación, como tú bien lo decías al principio, son, digamos, de esta manera, estos guardianes. Pero no son intocables. No, a eso absolutamente, porque los medios de comunicación también estamos obligados a hacer nuestra labor de una forma profesional y ética. Y hay veces que hay agendas, también es cierto, en algunos medios de comunicación, y que muchas veces no dicen totalmente la verdad o juegan con determinadas. A lo que me refiero es que lo normal en democracia es que hay esta tensión entre medios y gobierno. Sí, totalmente. Y que los medios señalen cosas y que el gobierno responda con su versión. Claro, que la palabra basura es injustificable es otra cosa. Creo que la palabra basura es injustificable y tan es así que él mismo ya pidió disculpas por utilizar la palabra basura. Pero creo que nos debemos acostumbrar más, incluso nosotros los periodistas,
a que cualquier político pueda llegar y decir, oye, el trabajo de Enrique Tucent me parece que no es bueno. A mí me parece que quien tiene que terminar juzgando la labor de un periodista, ellos lo pueden decir, son sus lectores, sus televidentes, sus radioescuchas, porque si nos acostumbramos a que lo que más nos importa a los medios, a los periodistas, es lo que opina el gobierno de nosotros, como esto, me parece que vamos por el camino incorrecto. Lo que tiene que importante es si el televidente dice, oye, eres un buen periodista o no eres un buen periodista, eres serio o no eres serio, te preparas o no te preparas. Creo que eso es lo que de pronto en este debate público que hemos tenido sobre medios queda ausente. Que el gobierno no tiene que ser el que defina qué es buen periodismo y qué es mal periodismo. Quien lo debe definir es la gente que nos ve y la gente que nos escucha, ¿no? Total y absolutamente. Y Enrique, me parece que hay un filón también que sería interesante comenzar a evaluar dentro de la actitud de Enrique Alfaro, porque muchos han hablado de su actitud, digamos... O como le llamó Diego Peters, en su tonito. Que creo que esto ya pasó el tonito, ¿no? Exacto. Y me parece que otra vez, si no somos capaces de ser personas, digamos, maduras, y de mantener la cordura, porque definitivamente un político no puede perder los estribos, ¿no? de esa forma. Y él lo dice justo en uno de los párrafos que en esta carta que le decíamos ha publicado este día, textual menciona, sin que sea justificación, estaba enojado. Pues no es ninguna justificación. No es ninguna. Y un funcionario debería saber cómo controlar sus emociones, ¿no? Sí, a ver, todos somos seres humanos, pero creo que ya hay límites que no se pueden sobrepasar. No, porque tú también, Belén, puedes venir un día enojada aquí y descargarte con la gente, pues no. No, Ahora, yo creo que lo de Alfaro, no. más allá de la relación con los medios de comunicación, que es una relación que, por cierto, tú lo decías al principio, tendría que tener más memoria, porque, por ejemplo, uno de los medios que señala que es Mural, pues no sé si recuerdas cuál fue la nota que más discutimos en la elección de 2015. La intervención del padre del gobernador en el proceso electoral con una grabación que sacó Reforma a nivel nacional y que no te digo que le dio la elección a Alfaro, creo que Alfaro iba a ganar con o sin la grabación, pero sí le dio una ventaja tremenda y puso al candidato del PRI, Ricardo Villanueva, a tener que responder sobre el padre del gobernador prácticamente en todas las entrevistas. Entonces, me parecía que en ese momento Alfaro no pensaba que Reforma o Mural eran periodismo basura. Por supuesto, Mural tiene su estilo, te puede gustar, no te puede gustar, pero tiene su estilo y siempre juegan a esa. ¿Qué creo que es el grave problema? La falta de sensibilidad con quien disiente y con quien critica. Ese es un grave problema de la administración de Guadalajara. Yo escribí a mediados del año pasado una columna que se llamaba El derecho a disentir. Porque si te acuerdas, nosotros nos tocaba platicar, por ejemplo, con especialistas del agua, como se me olvidó su nombre, el del cuadro, como Gleason, y Gleason hacía una crítica directa, por ejemplo, al proyecto del DEAN, al vaso regulador, y la primera descalificación era Gleason trae intereses políticos, se está moviendo. Es un especialista que ha tratado los temas del agua y que conoce, igual con Titán Vive. No, es que ahí los está moviendo el hijo del fiscal, que es activista y tiene todo el derecho a ser activista, más que su padre sea fiscal. Pero lo que me refiero es que creo que hay un problema con quien disiente, con quien critica, que es señalado, que es estereotipado, más allá de responder por los argumentos que está colocado sobre la mesa. Puede ser que lo que diga Gleason no sea verdad. Perfecto, respóndele. No lo descalifiques de entrada en términos de su palabra, ¿no? Que creo que este es el problema de los medios. Tú puedes poner sobre la mesa y decirle, oye, tú, NTR, Mural, Crónica, esto es mentira. Claro. Pero de decir eso a calificarlo como periodismo basura, hay un paso. Si quieres, vamos al corte, Belén, que nos y regresamos. Y regresamos, retomamos esto y hablamos también de las elecciones, por cierto. Jalisco Como Vamos es un observatorio ciudadano que mide indicadores de calidad de vida. Para hacerlo, realiza encuestas de percepción en 17 temas, que incluyen salud, educación, movilidad, vivienda, seguridad, entre otros. Las encuestas se realizan en el área metropolitana de Guadalajara para realizar un índice de bienestar subjetivo. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, dijo que respeta el ejercicio de la asociación Jalisco Como Vamos y los resultados que dará a conocer sobre seguridad esta tarde, pero no concuerda con ellos, ya que estaban sacando encuestas donde lo reprueban a él y a los alcaldes de Movimiento Ciudadano. El director ejecutivo de la asociación, Augusto Chacón Benavides, defendió el estudio realizado por su organismo ciudadano,
pues lo cataloga como uno muy profesional. Y es que apenas la semana pasada se presentó la encuesta de percepción ciudadana en la que se reveló que 80.9% de los habitantes de la metrópoli califican de forma regular a negativa la seguridad pública. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación. Y Enrique, también más adelante decirle a nuestra audiencia que estaremos charlando con Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hay dos temas muy interesantes con él. Hoy, hace unas horas, se presentó el más reciente trabajo vinculado a alcalde que has hecho alcalde, y que, por cierto, sí, ahí pues podríamos, digamos, amarrar, ¿no?, el tema con el que abrimos hoy y con la actitud que ha asumido el alcalde, sí, y otros, ¿no?, frente a este. Ahorita hablábamos la intolerancia a la crítica. Pues no estuvieron hoy. Exacto. Presentes en el informe que presenta Jalisco. ¿Cómo vamos? Que, por cierto, los datos vienen de la encuesta de percepción que se presentó la semana pasada, y esto habla precisamente de ese alejamiento de la crítica. Hay que recordar que Enrique Alfaro y en general Movimiento Ciudadano llega apoyado por un vasto número de organizaciones de la sociedad civil, sí, y por un vasto número de activistas. Incluso tuvimos este debate, ¿te acuerdas?, sobre los activistas en el gobierno, porque que luego se fue claro, fue un cauce natural. Entonces sí sorprende esta intolerancia con la crítica, más allá de los medios, porque de pronto nosotros como periodistas le ponemos mucha atención a lo que sucede con los medios, pero en general con activistas de la sociedad civil lo que te platican es: antes, cuando no estaban en el poder, era muy fácil consensuar proyectos, nos apoyaban. Recuerdo también, iniciandito a la administración, que me tocó con Tómala moderar una mesa donde estaban sociedad civil y alcaldes respondiendo, y era una relación bastante fluida de críticas, propuestas, y eso se ha ido dilapidando con el tiempo. Y este modelo que Movimiento Ciudadano ofreció a la ciudad de vamos a dar resultados, pero vamos a dar resultados con participación, escuchando muchas voces, democratizando los municipios, se ha ido perdiendo con el tiempo, y parece que ahorita tomo decisiones porque quiero. Claro. Es decir, que creo que eso es, te diría, Belén, hasta lo más grave del problema. No tanto el hecho de que se refiera de una u otra manera a los medios, porque, repito, yo creo que quien le toca definir qué es y quiénes son los medios, cuál es buen periodismo, cuál es mal periodismo, es la ciudadanía que nos escucha, que nos ve y que nos juzga todos los días. Creo que lo más grave es, digamos, la falta de aprecio hacia la crítica social y la falta de inclusión de voces críticas que en su momento fueron fundamentales para su proyecto. Sí, tienes toda la razón, Enrique. No se trata solamente de la relación que podemos citar aquí varios ejemplos de por qué consideramos que se ha venido desgastando esta relación entre Enrique Alfaro y los medios de comunicación. Pero más allá de los medios de comunicación, tienes toda la razón. Me parece que estos organismos ciudadanos que acompañaron también, incluso antes de la candidatura de Enrique Alfaro, incluso el propio Enrique Alfaro y otros integrantes de este partido decían: somos un movimiento ciudadano tal cual, ¿no? Porque surgieron muchos de ellos de organizaciones ciudadanas y tenían mucho este concepto de realmente... De los gabinetes, ahí ves, claro, gente de sociedad civil, claro. Entonces, bueno, pues sí, vaya que no... Ahí se fue, y fíjate, nos pone un mensaje Rafael Hernández, al que le agradecemos que siempre participe con nosotros, donde dice: también López Obrador es poco tolerante a la crítica como cualquier político. Yo nada más, y también me gustaría, porque de pronto se arman en medios ciertas guerras contra personajes. Primero, condenar, por ejemplo, la forma en que Andrés Manuel trató a José Cárdenas, por supuesto, en su entrevista hace poco, o cuando a Carmen Aristegui le dice: ya sé con quién estás. Me parece que son respuestas negativas. Pero me parece que entra en la normalidad democrática, entra en la normalidad, y nos tenemos que habituar cada vez más a que periodistas y políticos choquen. No nos tiene que sacar tanto de onda que eso suceda. ¿Qué sí nos debe sacar de onda? Que de que Peña Nieto entró ahorita, ningún espacio radiofónico tiene peso. Porque los dos más importantes, uno a la izquierda, que era Carmen, y otro a la derecha, que era Pedro Ferriz de Con, los dos se tuvieron que ir por ser críticos con Enrique Peña Nieto. Porque llegó Presidencia y les dijo: ¿quieren concesiones? Va a empezar la reforma en telecomunicación. A lo que me refiero es que los que amordazan la libertad de expresión son ese tipo de actitudes. Claro. No tanto si se pelea o no con un entrevistado. De pronto sí puede sacar la vena más autoritaria que de pronto le podemos encontrar a Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que las amenazas a la libertad de expresión no están ahí. Y a ti te ha tocado, entrevistando, que un político se te ponga, claro, le preguntes algo. A mí me toca muy seguido o que se enojan, por alguna o te pregunta. Dicen: sí, es que tú piensas de esta forma, o te gusta tal político y por lo tanto me preguntas esto. Eso es normal.
Lo que no es normal, y ahí sí hay que poner mucha lupa, es que los políticos por detrás operen para sacar a gente crítica del aire o quitar plumas críticas o mover reporteros de fuentes, porque ahí los políticos se vuelven en directores de medios. Y quienes deben cuidar a sus periodistas son los medios de comunicación. Totalmente. Y la ciudadanía que los escucha, los ve, los lee, ¿no? Sí, particularmente los dueños, Enrique, ¿no? Que es donde finalmente terminan tomándose las decisiones de si un periodista continúa o no. Ahí está. Si un periodista es importante por un medio, lo tiene que cuidar siempre. O sea, no puede haber un director de medio que ceda ante un chantaje de un político que le dice, oye, retira este reportero, retira esta pluma, mueve este para acá, porque ahí sí los medios de comunicación están siendo secuestrados por el gobierno. Y una alerta para el equipo de Enrique Alfaro, lo decíamos, Enrique, más allá del calificativo que utilizó, totalmente reprobable, inaceptable, sí un síntoma muy claro de dónde está Enrique Alfaro en estos momentos, ¿no? Él lo reconoce, estaba enojado, pero además no es la primera vez que tiene este tipo de actitudes, no solamente con los medios, sino con los ciudadanos incluso. Entonces, me parece que sí, ya fue llegó... Fue un día después de la reforma electoral, si recuerdas que tuvo muchos jaloneos, donde MC estuvo moviendo su postura en torno a los temas, donde el gobernador se lanzó para adelante y buscó a Pedro Kumamoto para una reunión. Entonces, digamos que la reforma electoral dejó descolocados a los partidos políticos y queda clarísimo que a Movimiento Ciudadano. Sí, ¿no? Pero no puedes tú mezclar, ¿no? La gimnasia con la... No, por supuesto. No creo que es justificación, me parece más explicación que justificación. No, claro, totalmente. Y bueno, sí, decir que faltan unos meses para que inicie formalmente el proceso electoral. Y antes revocación de mandato, que es en agosto. Exacto. Y que los políticos ha quedado demostrado que del plato a la boca se cae la sopa. Siempre. Y que se haga un análisis, digamos, más allá de Enrique Alfaro, que genera filias y fobias, un análisis calmado y coherente de lo que ha hecho Enrique Alfaro. Cosas positivas y cosas negativas. Porque este tipo de cosas tienden a llevar toda la marea para un lado, decir, no ha hecho nada en Guadalajara. No sé, hay que juzgarla. Sí, pero... Hay que hacer un balance equilibrado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... Por ejemplo, ¿qué has hecho, alcalde? Queda clarísimo en el documento. Seguridad, espacios públicos, déficit. Y ya no lo va a decir... Servicios, un poco mejor. Y ya no lo va a decir Augusto. Sin embargo, Enrique, no hay que perder de vista que las personalidades de los gobernantes siempre son preocupantes. Yo no quisiera colocarlo y no me quisiera ir a extremos, pero bueno, tenemos a un Hugo Chávez, me refiero, no lo quiero llevar al extremo. Incluso el propio Donald Trump, ¿no? Que ha sido más cuestionado por sus actitudes que muchas veces que por lo que ha hecho. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con la manera que tienen de reaccionar, porque sí es importante y lo hemos visto en otros ejemplos que sí termina pesando. Y mira, yo pensaría, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, imagínate qué pleito más cerrado pudo haber tenido con un medio que con el propio CNN. Y con New York Times, claro. Y hoy CNN y New York Times gozan de cabal salud. Claro. Es decir, uno pensaría que cuando Donald Trump llegó al poder, con un manotazo los desapareció. Del dinero de la Casa Blanca. Exactamente. Ahí está el asunto, es la diferencia. Y ahí es donde... Acá los medios, lamentablemente, sí dependen del dinero de los gobiernos. Totalmente. Allá tienen la autonomía de criticar todos los días a Donald Trump. Y se levantan los directores de administración y comercial diciendo nos está yendo re bien, porque es el papel de un medio, ¿no? Belén, nada más para concluir este segundo bloque, siguen abiertos los procesos electorales. Hay que recordar que el domingo pasado hubo elección en 4 estados. En Veracruz se eligieron alcaldías, ahí ya parece que no hay ningún problema. La mayoría de las alcaldías la ganó PAN-PRD, el 60% de las alcaldías de Veracruz. En el caso del Estado de México, la diferencia queda al final del PREP en 2.8% entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez Álvarez de Morena, pero con mucho debate sobre si el PREP operó de forma adecuada o no. Ya sabes que en estos tiempos de la posverdad, en redes sociales te puedes encontrar información de lo que quieras. Es decir, si tú quieres ver cómo se hizo el fraude en PREP, seguramente habrá alguien que te ponga un video explicándote paso a paso cómo se hizo el fraude del PREP. Si quieres ver que el PREP fue perfecto, también puedes poner y alguien te va a explicar cómo estuvo el PREP. El debate es por qué de pronto no cuadran los votos del PRI. Que lo ha aceptado la autoridad electoral, no cuadran. Tiene que ver con distintas cosas, casillas, por la hora en la que llegaron, por coaliciones, por muchas cosas. Hoy escribe en el periódico El Universal, y les recomiendo para quien lo pueda revisar, un artículo muy largo, José Antonio Crespo, politólogo muy conocido del cine, donde explica las deficiencias del PREP. Y sí admite que hay cuestiones que no se habían visto en el PREP anteriormente. Se supone que esto con los paquetes que se van a contar,
supone que esto se puede remediar de alguna forma, pero veremos. Yo creo que el Estado de México va para litigio y va para un debate postelectoral muy importante. Coahuila fue la elección, yo diría que la más cochina fue la del Estado de México, pero la más, digamos, ¿cómo se puede decir? Como la más extraña postelectoralmente ha sido definitivamente Coahuila. En Coahuila, como hasta que nos fuimos a dormir el domingo en la noche, el PREP iba avanzando de forma adecuada. Lo interesante es que por ahí de las 12 de la noche sale el presidente del Instituto Electoral de Coahuila a dar su conteo rápido. Y en el conteo rápido da ganador al PAN. Sin embargo, en el PREP iba ganando el PRI. Y en ese momento los consejeros electorales deciden parar el PREP. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y ceder la organización postelectoral al INE, el Instituto Nacional Electoral. ¿En qué quedó? El PREP en este momento está atorado en el 72%, con una ventaja del PRI de 11,000 votos. Y las calles hirviendo. Por un lado, un frente, un bloque opositor, donde está PAN, Morena, PRD, todos los que están en contra del PRI, menos el PRI y sus partidos políticos. Y lo que piden es que haya recuento voto por voto. Lo más seguro, fíjate, el PAN pidiendo voto por voto, cosa interesante después de 2006. y fíjate, lo que me parece es que sí va a haber voto por voto, no tanto por la distancia electoral, sino por las irregularidades, porque hay que recordar que en la ley, si la elección termina con una distancia de 1% o menos, la ley te obliga a hacer voto por voto. Si es 1% o más, es decisión totalmente del Consejo. En el caso de Nayarit, nada más para terminar, digamos, como todo este mapa, Nayarit está totalmente definida, no hay nada que disputar, el PRI aceptó su derrota con Manuel Cota y gobernará PAN-PRD a partir de las siguientes semanas, ¿no? Con una ventaja de 12 puntos, muy importante. Y mucho optimismo de parte de los panistas, ¿no? Me parece que no deberían de cantar tan más o menos, porque fíjate, Margarita Zavala colgó en sus redes sociales ayer un video donde decía que si Ricardo Anaya no renunciaba, que ya se iba a tomar la vía libre y se iba a ir por una candidatura independiente. Hoy sale la primera encuesta levantada después de la elección del domingo, la hace el periódico El Financiero a través de su encuestadora interna. 3 puntos de ventaja de Margarita Zavala sobre Andrés Manuel López Obrador, 32-29. Y creo que el PAN va, si no se toman decisiones rápido, va a una ruptura que no habíamos visto, ¿eh? Claro. Una ruptura fuerte. Otra de las cosas, le queda claro a Andrés Manuel López Obrador que necesita el PRD. Sí, pensaba en el optimismo que tuvieron con el resultado. Con el resultado. Ya, pensé que con el futuro. Sí, no, ahí todavía les falta un buen trecho. Es que hay muchas Josefina Vázquez Mota quedó en 10% en el Estado de México. Sí. O sea, es tremendo. Y si partimos también de que no existe el PAN en la Ciudad de México, eso quiere decir que en la gran área urbana de la zona de la Ciudad de México, Estado de México y DF, no existe el PAN. Claro. ¿No? Mucho todavía le queda a este proceso electoral por analizar, ya lo iremos haciendo en los próximos días. Mientras tanto, vamos a la pausa y ahora sí regresaremos con Augusto Chacón. Estamos de regreso en Perspectivas, gracias por acompañarnos. Ahora sí platicamos sobre la quinta encuesta de percepción ciudadana de Jalisco. ¿Cómo vamos, Belén? Y también que nos platique un poquito Augusto Chacón sobre este ejercicio de qué has hecho, alcalde, que precisamente se presentó hace algunos minutos. Hace algunas horas. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Belén, Enrique? Qué gusto estar con ustedes. Y bueno, les ofrezco una disculpa por no estar en el estudio, pero es una disculpa gozosa. La lluvia me impidió llegar y estoy feliz porque haya llovido. Eso sí, todos estamos igual y no nos podemos quejar sí nos quejamos, hay que decir, del tráfico, pero estamos más contentos porque ya finalmente va a refrescar un poquito, ¿no? Pues al menos hoy en la noche. Augusto, preguntarte, empezamos si quieres por la quinta encuesta de percepción, algunas de los principales trazos que nos puedas dar de los datos que arroja la quinta encuesta. Sí, bueno, no es los temas principales no son distintos a los previos de las anteriores 4 que empezamos en 2011, para que recuerden quienes nos están viendo. El tema de la economía, el tema de la seguridad, pensándose en la preeminencia. En este caso, fue la seguridad la que apareció como un foco rojo. Primero, en cuanto a la percepción, nunca habíamos tenido desde 2011 que hacemos esta medición 60% de personas que se sintieran inseguras o muy inseguras por vivir en la ciudad. Lo más alto que habíamos tenido fue en 2013, que fue 48%, un incremento significativo. También incrementó la cantidad de personas que nos dijeron que sufrieron un delito
en 2016. En 2014 la medición había sido 11% y ahora fue 18%. Hubo un incremento alto, no el más alto, tuvimos años mucho más, con mucho más incidencia, hasta 23% en 2013. Sin embargo, sorprende que la percepción creció mucho mayor proporción que la incidencia de delito. Y la buena noticia, si es que alrededor de la inseguridad hay una buena noticia, es que también casi se duplicó la cantidad de personas que sí denunciaron el delito que sufrieron. Augusto, además de estos resultados que ya iremos poco a poco desmenuzando, sí me gustaría preguntarte, ¿qué lectura le das al hecho de que algunos alcaldes no se presentaron hoy a este ejercicio, a la presentación de los resultados de este ejercicio, y que incluso, te diría, podríamos ir más allá? Hay algunos que incluso los han cuestionado y los han criticado los resultados de estos ejercicios, Augusto. Bueno, pues nos hubiera encantado que, como la vez anterior, los dos alcaldes que participan en esta plataforma que creamos en conjunto, no fue un invento nuestro, nace de un ejercicio de Coparmex y Canaco, de firma de compromisos en campaña, lo construimos después Jalisco Cómo Vamos, corporativa de fundaciones, y CCIJ y TESO, tómala, para decir, bueno, que hay una herramienta para rendir cuentas. A ellos les pareció bien durante todo el proceso, aceptaron aquello que íbamos a medir y cómo lo íbamos a medir, y en las dos mediciones previas había habido presencia. En la primera no estuvo el alcalde de Guadalajara, pero dio a su representante. En la segunda sí estuvieron los dos, y me parece que fue un ejercicio muy rico. Ahora tocaba presentar justamente los resultados de la encuesta de percepción de Jalisco Cómo Vamos, que están en la plataforma como verificador de que las metas se están cumpliendo, y por asuntos de agenda, por complicaciones, ninguno de los dos pudo asistir. Estuvieron sus representantes. Me parece que se perdieron de un ejercicio extraordinario de reflexión alrededor de este puente que estamos tendiendo entre gobernados y gobernantes para hablar de lo que nos interesa. No son cifras para dictar sentencia, no son cifras para hacer un juicio sumario respecto a la gestión de nadie. Son cifras para decir, nosotros lo vemos así, no vemos que los parques hayan mejorado, no vemos que las banquetas hayan mejorado, aunque hay otros indicadores que sí efectivamente mejoraron, pero no estuvieron ahí. Eso no invalidó el ejercicio que acabamos de hacer con la participación de la doctora Yasodara Silva, de Roberto Arias, de Miguel Vázquez, que comentaron lo que teníamos ahí, y con preguntas del público, que era un público, había medios de comunicación, había funcionarios de los dos municipios, y fue muy atractivo. No quiero, Belén, para responder a tu pregunta, hacer una lectura, este tipo de cosas siempre se prestan para hacer una lectura que acaban simplemente complicando la relación. Quiero pensar que complicaciones, urgencias que se escaparon a su control les impidieron estar ahí, pero que el ejercicio continúa, y además es un ejercicio que está hecho sobre todo de cara a las personas, de cara a los medios de comunicación, que pretendemos se aprueben de esta manera de mirar la gestión pública que eleve la calidad del debate, más allá de los objetivos, más allá de los desprecios que entre ambas partes podamos tener hacia unos hacia otros, están los datos de la vida que queremos llevar y cómo la queremos llevar. Augusto, sorprende en los datos de la encuesta, sorprende las asimetrías que hay entre municipios. Si bien ni en Guadalajara ni en Zapopan los datos son como para tirar, digamos, campanas al vuelo, sí lo que queda claro es que en Guadalajara y en Zapopan existen ciertas condiciones de infraestructura, desde banquetas, parques, servicios, y si los comparamos con, por ejemplo, Tonalá o incluso El Salto, dices, hijo, mano, ¿cómo vamos a hacer una ciudad con un imaginario común, un sentido común para futuro, con municipios que parecen países distintos? Son países distintos, y sí sorprende. Esta vez, si la gente entra a nuestra página lo verán, pusimos los resultados exhibidos en el mapa completo de la ciudad, en una fotografía de satélite, para decir, mira, aquí está esto, y no hay espacios públicos en El Salto, la carencia de espacios públicos, el divorcio entre las autoridades y los gobernados es muy evidente. El caso de Guadalajara, casi todas las cosas están por encima del promedio. Zapopan no está muy a la saga, pero Tonalá también está retrasado. Y sí, tenemos una ciudad
muy diversa, que no parecería que son municipios en los que ni siquiera nos damos cuenta cuando cruzamos de uno al otro, salvo el panorama de la ciudad, salvo la disposición de la gente y los servicios públicos. Sí, parece que estamos hablando de ciudades completamente distintas y que la visión metropolitana que pregonamos y que buscamos es un discurso que no ha encontrado los mecanismos para igualar, por ejemplo, la calidad de vida en El Salto con Zapopan o con Guadalajara o inclusive con Tlaquepaque. Es un asunto metropolitano solo de territorio, no de calidades de vida, no de igualdad entre personas, no de equitativo trato económico, de justicia, etc. Sí, porque varios datos me llamaron la atención. Por ejemplo, en Tonalá el 79% dice que no hay infraestructura para discapacitados. Sí. Por ejemplo, el 41% dice que que tiene déficit de banquetas en El Salto, el 41%, es decir, 4 de cada 10. Me parece que cuando tal vez uno se mueve por algunas zonas de la ciudad, más bien Guadalajara o Zapopan, no te das cuenta que hay municipios dentro de nuestra zona metropolitana donde ni siquiera hay banquetas. Así es, hay un déficit de banquetas, y si recordaban nuestro estudio de 2014, Enrique Belén, que le preguntamos a la gente, oiga, de los próximos presidentes municipales, ¿qué espera? ¿Qué sería lo primero que deberían enfrentar? Y en los 6 municipios en los que hacemos el estudio del área metropolitana de Guadalajara, los 6 coincidieron que la prioridad eran las calles y las banquetas, que bien visto no es solo una infraestructura para caminar mejor o para que los coches no se dañen, son las arterias por las que corre la posibilidad de construir ciudadanía, de construir comunidad, de confiar los unos en los otros. Si eso que es básico, que distingue el concepto de ciudad, no está bien, pues construir lo demás empieza a ser muy dificultoso. Necesitamos volver a lo básico, y sí, tenemos déficit de banquetas, tenemos déficit de calidad en las vialidades en general. Claro. Oye, Augusto, y otro tema que para muchos de nosotros pues no es sorpresa, el hecho de que la seguridad salga tan mal evaluada por los ciudadanos. Sí, sale muy mal evaluada, hay desconfianza en los policías, en los municipales y en los estatales, hay desconfianza en el Ministerio Público y no nos sentimos, como ya estaba claro, nada seguros. No estamos satisfechos con el servicio de seguridad pública. No es nuevo, insisto, este trenzarse con lo económico ha sido la constante. También la confianza en los vecinos no es la deseable. A final de cuentas, en el estudio está claro que lo que más satisfacción nos produce es nuestra familia, nuestra casa, y que la satisfacción que nos produce nuestra casa se acaba en cuanto salimos de ella, porque no es igual a la que sentimos en nuestro barrio. Y en ese espacio, sostenemos nosotros, en el espacio que hay entre las satisfacciones que produce la casa y la que produce el espacio público, hay todo un plan de gobierno para hacer que incidiría en la calidad de vida, en la percepción de seguridad, en la construcción de comunidad, en la resolución de problemas comunes. Oye, Augusto, perdón, pero la cifra, digo, me llama poderosamente la atención, y si estoy mal me corriges. En el 2005... según esta encuesta, 11.1% de los entrevistados señalaron haber sido víctimas de algún delito, pero para el 2006 el índice incrementó hasta el 21.6%, es decir, se duplicó. Sí. Sufrimos un incremento grande en los delitos, y sí, podrían decir es percepción, pero a final de cuentas coincide con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, coincide con los datos de la Fiscalía General del Estado. Hay un incremento en los delitos. Ayer mismo el gobernador en este acto de la Agencia Metropolitana de Seguridad reconoció junto con los alcaldes que los asaltos con violencia han crecido. No es una sorpresa, pero esta percepción de inseguridad daña severamente la posibilidad de la justicia, por supuesto, pero también de mejorar la economía, también de ser más productivos, también de solidificar la red social. Hay que trabajar en esta percepción que no solo se nutre de la violencia, se nutre de las carencias urbanas que tenemos, desde las calles y las banquetas, la iluminación en las calles, el trato con los policías en la proximidad. Son muchas cosas en las que sí podríamos intervenir para modificar esta percepción de inseguridad.
Y hay dos elementos también que aparecen de forma muy clara en las encuestas. Uno es, no hay mayoría de tapatíos que crean que el gobierno aplica las leyes sin distinción. Es decir, se sigue pensando que la ley y los privilegios están bastante vinculados. Y lo otro, tampoco la justicia es vista como imparcial. Entonces me parece que el tejido institucional está también roto, tanto para denunciar como para buscar el amparo de la ley, ¿no? Así es, y además desconfían en la misma batería en que el gobierno esté combatiendo la corrupción y sostienen uno de cada dos que el gobierno no es transparente. Sí, la confianza en las instituciones está muy, muy erosionada. ¿Nos das, Augusto, 5 minutos más? Por supuesto, con muchísimo gusto. Vamos al corte, seguimos con Augusto Chacón. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, invitándole para que continúe participando con sus comentarios y opiniones. Por cierto, ya tenemos mucha participación. Estaremos hacia el final de este espacio dándole salida, Enrique. Augusto, una pregunta más también relacionada con la movilidad. Dentro de la encuesta, queda claro que hay más gente que utiliza auto privado, pasa del 20% en 2011 al 28% en la encuesta de 2016, y también hay casi en la misma proporción, 9 puntos menos gente que utiliza el transporte público, en particular el camión. Es decir, estamos hablando de una ciudad que sigue apostando más por el auto privado y que el transporte público está perdiendo peso en el conjunto de los viajes que se hacen en la metrópoli. Sí, lamentablemente vemos una disminución alta. En 2011 casi llegaba a 68% la cantidad de gente que se movía en camión. Perdimos 10% de esos usuarios a favor del automóvil particular, porque el crecimiento de la bicicleta y de la caminata sigue siendo marginal, aunque algo ha crecido, pero sí, es a favor del automóvil, y me parece que lo que hace nuestra encuesta es ponerle datos a lo que podemos percibir en el día a día. Tenemos un problema físico con el tránsito, físico elemental, la ley aquella de que un cuerpo no puede ocupar el lugar de otro en el espacio, y lo vemos en el tránsito. Las calles ya no alcanzan a contener la cantidad de vehículos particulares. Pero hasta parece suma cero, el que se baja del camión se sube al auto. Así es, exactamente. O sea, parece que está, ¿Sí? porque uno es 9% y el otro 8%, entonces parece que hay un vínculo directo, ¿no? Es directo, y en el promedio de la ciudad hay 15% de usuarios, de la gente que se mueve, que le toma más de 3 horas ir a hacer sus cosas, y hay municipios en que se aproxima a 20, es decir, 1 de cada 5 les toma más de 3 horas trasladarse por la ciudad cotidianamente. Tremendo. Oye, Augusto, y otro tema que me parece que resulta importante por la coyuntura, estamos justo a unos días de estas reformas, a la reforma político-electoral. Evidentemente también los titulares que acapararon durante varios días los partidos políticos con el tema del financiamiento. A final de cuentas, con base en esta encuesta anual, ¿qué percepción tenemos o tienen los jaliscienses de sus partidos políticos y en general de las instituciones, Augusto? De alta desconfianza, pero la mayor desconfianza la concitan los partidos políticos. Para tener una idea, según nuestro estudio, confiamos más en las policías y en el Ministerio Público que en los partidos políticos. Los políticos están muy, muy a la saga de la confianza de las personas. Así que cualquier cosa que tenga que ver con esas instituciones aparentemente de interés público nos generan una repulsión automática. De ahí que la reforma haya sido celebrada, de ahí que cuando el gobernador salió a anunciar que pugnaría por quitarles el financiamiento público, la respuesta en automático fue de beneplácito. No le vemos las personas en Guadalajara sentido a los partidos políticos y desconfiamos, pero la desconfianza creció mucho en todos. Es notable también que tradicionalmente el ejército había sido el número 2, primero la iglesia, y ahora el ejército pasa a un tercer lugar. Sí está acusando este trabajo en las calles, este trabajo para apoyar la seguridad, y los casos en los que se ha visto mezclado con violaciones a derechos humanos ya le están afectando a la imagen de las Fuerzas Armadas.
Uno de los temas, antes de despedirte, Augusto, de los temas que causaron mucha controversia, porque tiene que ver con el ego de los políticos, tiene que ver con el asunto de la aprobación. Nada más para recordarlo, 39% aprueba Aristóteles, 38% a Lemus, 34% a Alfaro, 50% a Alberto Uribe, 25% a Marilena Limón y 28% a Sergio Chávez en Tonalá. ¿Te parece que estas cifras, por ejemplo, Augusto, son comparables con otros ejercicios que se hacen en medios de comunicación o que es una metodología distinta para medir la aprobación? No, la metodología es muy simple. Le preguntamos a los mayores de edad, nuestra muestra es para mayores de edad, a las puertas de su domicilio, qué tanto aprueban a su gobernante. ¿Lo aprueba mucho, lo aprueba algo, o lo desaprueba completamente, o lo desaprueba algo? Ahí pusimos la suma de los aprueba. En el caso del gobernador, el promedio es 39% que lo aprueban, es decir, 4 de cada 10 aprueban su gestión, y los alcaldes y la alcaldesa en promedio es 35%, es decir, no hay una aprobación alta. Y el disgusto, como decías tú, de los egos o eso que hemos visto ahí, pues en realidad es por unos puntos porcentuales, pero en general los gobernantes no están aprobados en el área metropolitana de Guadalajara. Está la excepción de Alberto Uribe, que alcanza que 1 de cada 2 lo aprueban, y en las clases medias y media baja lo aprueban hasta 54%. Es decir, está haciendo un trabajo que sus gobernados están viendo y le merece esa aprobación. Por lo demás, y bueno, Enrique, Belén, ustedes son los expertos en esto, me parece que ya va a ser cada vez más difícil en el mundo tener gobernantes que reciban una aprobación mucho más alta. Somos más críticos, ya sabemos que nuestra opinión cuenta, las redes sociales nos han entrenado, ya no tenemos miedo para decir lo que pensamos, y cada vez va a ser más difícil ver aprobaciones altas. Oye, Augusto, ¿y se han movido estas percepciones con base en lo que ustedes han medido? Sí se han movido. De hecho, el gobernador se recuperó respecto a 2014. En 2014 tenía una aprobación muy baja y se recuperó consistentemente. No medimos a los alcaldes que están en funciones. Si revisan el histórico en nuestra base de datos, verán que hubo alcaldes que tuvieron aprobaciones más altas, pero no eran mucho más altas que lo que estamos viendo ahorita. La medición para quienes actualmente gobiernan los 6 municipios donde hicimos el estudio es única, no los habíamos medido antes, así está como su aprobación. Tendremos que medir de salida en 2018 cómo quedaron luego de su gestión. Claro. Augusto Chacón, gracias por este tiempo. Al contrario, un privilegio, agradezco la entrevista, un gusto saludarlos. Un abrazo. Y, por supuesto, y que te trate bien el agua. Muchas gracias. Saludos. Ahí está Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, hablando de la quinta encuesta de percepción y también el ejercicio de qué has hecho, alcalde. Comentario, Belén. Así es. Bueno, pues en términos generales, me parece que tiene que ver mucho estos resultados, Enrique, con la percepción, lo que ya decía Augusto, ¿no? Nos viene a confirmar con datos un poco más sólidos. Muchas de las impresiones que ya teníamos. Sí, porque muchas veces nos dicen, pues la impresión de quién o basado en qué. Y me parece que ese tipo de ejercicios le dan mucha carnita, ¿no? Y hay que descargarla, creo que es un ejercicio muy interesante. Dice Juan Rodríguez, Alfaro tiene y no razón. Cada quien opina, pero no quiere decir que sea incuestionable. Cierto, hay periodismo neta y uno de pésima reputación. Bueno, y hay políticos neta y otros de pésima reputación. Totalmente. Eso me parece que es, aparte, natural en todas las profesiones. Hay ingenieros buenos, malos, regulares, corruptos, honestos. Eso hay, claro que en todas las profesiones. Creo que el debate aquí es primero el uso de la palabra, si fue el adecuado o no. Ya coincidimos, Belén, que no era el adecuado, el término basura. Y yo estoy de acuerdo con la primera parte del comentario, claro. Si alguien opina, como lo hacemos tú y yo, presentamos información, pues por supuesto que no somos incuestionables bajo ninguna naturaleza, ¿no? No, pero también me parece que justo está en nuestros radioescuchas, en nuestros televidentes. Sí, hacernos ver, claro. Claro, y también tienen afortunadamente el poder de decidir qué consumen, ¿no? Ahí está. Medios que consideran que no están tan apegados a la verdad, u otros que hacen su trabajo muy profesional. Como de elegir políticos también tienen la posibilidad, ¿no? Solo nos queda un par de partidos políticos, ¿no? Nada más para redondearlo de Jalisco Cómo Vamos.
Es dramático en la encuesta y por eso le hacía esta pregunta a Augusto Chacón. Las diferencias entre municipios, de verdad, llega a un nivel que, por ejemplo, en el caso de las banquetas, en Guadalajara solamente el 2% dice que hay insuficiencia de banquetas, mientras que en El Salto estamos hablando del 45%. Son unas asimetrías tremendas. Segundo, me parece que en la seguridad lo que está castigando el ciudadano sí es la falta de resultados, pero también ven la falta de una narrativa de cómo le van a hacer para solucionar el tema que no hay sobre la mesa. Hay que recordar que se hizo los cambios a la Fiscalía, a las policías únicas, la Agencia Metropolitana de Seguridad, pero no hay una narrativa de calle. Porque muchas veces la gente no solo cuando habla de percepción de inseguridad juzga lo que le pasó o lo que le pasó a un amigo o lo que le pasó a su papá. También juzga en un horizonte de futuro qué tan seguro se puede sentir o no. Se están tomando o no cartas en el asunto. Por lo tanto, el aumento que hay de 42 a 60 en la percepción es para que lo empiecen a ver el gobernador y los alcaldes. Es un aumento muy importante que, por cierto, contradice lo que estaban diciendo estas semanas. Porque en el indicador del INEGI cayó un poquito la percepción de inseguridad, que hay que decir que el indicador del INEGI es mensual y, por lo tanto, tiene variaciones muy pequeñas que no te permiten, más que si lo ves a 2 o 3 años, ver una gran tendencia. Y otro de los asuntos, Belén, que es importante que definen y que lo dejen en claro es, hay un sentimiento de mucho alejamiento con las autoridades y, sin embargo, hay un nivel muy bajo de asociacionismo. Todavía la gente no encuentra o no encontramos canales para poder asociarnos con los demás y, por lo tanto, dar soluciones colectivas a nuestros problemas. Los que están por encima son las organizaciones religiosas con un 10%, pero es de todos modos bajísimos. Tremendo. Enrique, nos vamos. Próximo viernes, una muy buena charla, no se la pierda. Descanse, muy buenas noches.